¿Sabías que Santa Teresa de Ávila reveló exactamente qué ve tu alma en el primer instante después de morir? 10 revelaciones que la santa guardó por años y que cambiarán para siempre tu forma de entender el cielo. Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. Santa Teresa de Ávila, la mística más grande de la Iglesia Católica, experimentó éxtasis y revelaciones tan profundas que la llevaron a comprender los secretos del cielo que pocos mortales han conocido. Durante años, guardó celosamente lo que Dios le mostró sobre ese momento tan temido y anhelado, el instante exacto en que el alma cruza el umbral de la eternidad. En sus escritos más íntimos, especialmente en Las Moradas y el Castillo Interior, Santa Teresa describe con precisión mística 10 revelaciones que toda alma recibe al ser recibida en el cielo. No son suposiciones ni especulaciones teológicas. Son experiencias que ella vivió en estado de éxtasis y que la Iglesia ha validado durante siglos. Hoy descubrirás esas 10 verdades que transformarán tu manera de ver la muerte, la vida y tu propósito eterno. Cada revelación te acercará más a comprender qué te espera del otro lado y cómo prepararte desde ahora. Si deseas que Dios te conceda una muerte santa y en gracia, escribe en los comentarios: Jesús, confío en ti. Permanece hasta el último minuto de este video, porque la 10ª revelación contiene la promesa más poderosa que Dios tiene guardada para ti, y a lo largo del camino descubrirás verdades que necesitas conocer antes de ese momento final, para recibir plenamente esa gracia celestial. Manifiesta tu anhelo del cielo dando like si deseas que Santa Teresa interceda por tu salvación eterna, y suscríbete si quieres que Dios te prepare desde ahora para ese encuentro glorioso. Durante décadas, Santa Teresa de Ávila guardó un secreto que la atormentaba y la llenaba de gozo al mismo tiempo. Un conocimiento tan profundo sobre el cielo que temía que la humanidad no estuviera preparada para recibirlo. En sus cartas personales a sus confesores, especialmente al padre Jerónimo Gracián, la santa menciona repetidamente que ha visto cosas del cielo que no puede escribir con claridad, porque las palabras humanas son insuficientes para describir la gloria divina. Pero en sus últimos años de vida, comprendió que Dios no le había mostrado esas revelaciones solo para ella. Era un regalo para toda la Iglesia, un mapa espiritual para preparar a las almas para ese momento definitivo, el instante en que abandonan el cuerpo y son recibidas en la eternidad. Santa Teresa no era una mujer común. Nacida en Ávila en el año 1515, desde niña manifestó un deseo ardiente por el cielo. A los 7 años, intentó escapar de casa con su hermano Rodrigo para ir a tierra de moros y ser martirizada, porque según sus propias palabras en su autobiografía, deseaba ver a Dios cuanto antes. Esa sed de eternidad nunca la abandonó. Cuando ingresó al Carmelo, su vida espiritual atravesó etapas de sequedad y tibieza que ella misma narra con brutal honestidad en su libro de la vida. Pero a los 40 años, todo cambió. Dios comenzó a concederle éxtasis místicos tan poderosos que su cuerpo levitaba durante la oración, algo que la avergonzaba profundamente porque ocurría frente a otras religiosas. En esos momentos de arrebato espiritual, su alma era transportada a regiones celestiales donde Dios le revelaba misterios que superaban toda comprensión humana. Los teólogos que examinaron sus experiencias, incluido el mismísimo San Pedro de Alcántara y San Juan de la Cruz, confirmaron que sus visiones eran auténticas y provenían de Dios. No eran ilusiones ni engaños del demonio. Eran ventanas abiertas al cielo que Dios permitía para instruir a su Iglesia. Entre todas las revelaciones que Santa Teresa recibió, hay una que destaca por su precisión y por su impacto pastoral: las 10 cosas que toda alma descubre en el primer instante de cruzar al cielo. No las escribió en un solo libro ni en un solo capítulo. Las dispersó sabiamente a lo largo de sus obras
porque sabía que solo un corazón preparado podría recibirlas sin desfallecer de asombro o de terror. En Las Moradas, describe cómo el alma, al entrar en la séptima morada, que es la unión perfecta con Dios, experimenta anticipos de lo que vivirá en el cielo. En El Castillo Interior, narra con detalle cómo Dios le mostró las diferentes jerarquías de gloria y cómo cada alma es recibida según su grado de caridad y pureza. En sus cuentas de conciencia, esos escritos íntimos que nunca pensó que serían leídos por otros, revela detalles estremecedores sobre el juicio particular y la misericordia divina. Pero ¿por qué guardó estas revelaciones dispersas? ¿Por qué no las compiló claramente? Porque Santa Teresa era sabia. Sabía que el conocimiento del cielo debe ir acompañado de humildad y preparación espiritual. No quería que nadie presumiera de conocer los secretos divinos sin antes haber recorrido el camino de la oración, la penitencia y la caridad. En una carta a la Madre María de San José, priora del convento de Sevilla, le escribe textualmente: «He visto lo que Dios tiene preparado para quienes le aman, y si todos lo supieran, nadie viviría un solo día más en pecado. Pero también he visto lo que aguarda a quienes rechazan su gracia, y ese conocimiento me hace temblar cada noche». Esas palabras revelan la magnitud de lo que Santa Teresa conocía. No era un conocimiento teórico ni académico, era experiencial. Había estado allí, en las antesalas del cielo, y había visto con los ojos de su alma lo que te espera cuando cierres los tuyos por última vez en esta tierra. Las 10 revelaciones que estás a punto de descubrir no son invenciones piadosas ni metáforas poéticas. Son realidades espirituales que Santa Teresa experimentó en estado de éxtasis y que fueron confirmadas por la Iglesia al declararla doctora de la Iglesia, un título reservado solo para aquellos cuya enseñanza es tan sólida y universal que puede guiar a toda la cristiandad. Cada una de estas 10 verdades te acercará más a comprender qué sucede realmente cuando tu corazón late por última vez. Cada revelación te preparará mejor para ese encuentro definitivo con Dios, y cada una de ellas cambiará la manera en que vives hoy, porque quien conoce su destino eterno ya no puede vivir como si fuera inmortal en la tierra. La primera revelación es tan impactante que podría cambiar tu vida hoy mismo. Tiene que ver con algo que sucede en una fracción de segundo después de tu muerte. Algo que Santa Teresa describe como el momento más aterrador y más misericordioso al mismo tiempo. La primera revelación que Santa Teresa recibió sobre el momento de la muerte es tan precisa que hace temblar. En el instante exacto en que tu alma se separa de tu cuerpo, ves toda tu vida completa proyectada delante de ti con una claridad absoluta. No es una revisión cronológica lenta, es instantánea. En una fracción de segundo, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada intención buena o mala que tuviste desde tu primer uso de razón hasta tu último aliento, aparece frente a ti con una nitidez imposible de ocultar o de negar. Santa Teresa describe esta experiencia en el capítulo 38 de su vida, cuando narra una visión del infierno que Dios le concedió. Aunque esa visión se centraba en las almas condenadas, Dios le mostró también el proceso que toda alma atraviesa inmediatamente después de la muerte, el juicio particular. No es el juicio final que ocurrirá al término de los tiempos, es tu juicio personal, tu encuentro íntimo con la verdad absoluta de tu existencia. Lo que hace este momento tan impactante, según la santa, es que no es Dios quien te acusa, eres tú mismo quien te ves con los ojos de Dios. Es como si durante toda tu vida hubieras vivido con una venda en los ojos, justificando tus pecados, minimizando tus faltas, exagerando tus virtudes. Pero en ese instante, la venda cae. Ves la realidad objetiva de tu vida moral sin el filtro del autoengaño, sin las excusas, sin las justificaciones. Santa Teresa narra en sus cuentas de conciencia cómo en uno de sus éxtasis vio su propia vida proyectada ante ella.
Describe que sintió una vergüenza tan profunda que deseaba desaparecer. Todas las veces que había juzgado a otros viéndose superior, todas las ocasiones en que había recibido los sacramentos sin devoción verdadera, todos esos años de tibieza espiritual en los que había desperdiciado las gracias que Dios le ofrecía. Todo estaba allí, visible, innegable. Pero aquí viene lo sorprendente de esta revelación. Lo que podría ser un momento de desesperación total se convierte en un momento de misericordia incomprensible. Porque aunque ves todos tus pecados, también ves algo más. Cada vez que Dios te llamó y respondiste, aunque fuera débilmente. Cada pequeño acto de caridad que hiciste y olvidaste. Cada tentación que venciste sin siquiera darte cuenta de que la habías vencido. Cada lágrima de arrepentimiento sincero que derramaste en el confesionario. Santa Teresa explica que en ese instante comprendes que Dios nunca dejó de amarte ni un solo segundo, ni siquiera cuando tú lo abandonabas a Él. Ves las innumerables veces que su providencia te protegió de males mayores, las gracias que te envió a través de otras personas, los momentos en que te salvó de tentaciones que habrían destruido tu alma para siempre. Lo más impactante de todo es que también ves las consecuencias de tus acciones. No solo lo que hiciste, sino el efecto dominó que tuvieron tus decisiones. Ves cómo una palabra áspera que dijiste hace 20 años hirió profundamente a alguien y cómo esa herida afectó las decisiones de esa persona durante años. Pero también ves cómo una sonrisa sincera que ofreciste a un desconocido en un día difícil le dio esperanza para seguir viviendo. Ves la red invisible de bien y mal que tejiste durante tu existencia terrena. En el capítulo 40 de su vida, Santa Teresa relata que Dios le mostró cómo cada pecado venial que había cometido sin arrepentirse había creado manchas en su alma que necesitaban purificación. Pero también le mostró que cada acto de amor, por pequeño que fuera, había construido su morada eterna en el cielo. Nada se pierde, absolutamente nada, ni el vaso de agua fría que diste en nombre de Cristo, ni el pensamiento de soberbia que tuviste y no confesaste. Este juicio instantáneo no es arbitrario ni cruel, es perfectamente justo porque finalmente ves la verdad completa. Y en ese momento, si tu alma está en gracia, aunque sea mínimamente, aunque hayas llegado al cielo por los pelos, como dice San Pablo, aceptas ese juicio con paz. Reconoces que Dios tiene razón en todo, que su misericordia fue infinitamente generosa contigo, que merecías mucho menos de lo que recibes. Santa Teresa insiste en sus escritos que este momento de verdad es simultáneamente aterrador y liberador. Aterrador porque ves la magnitud de tu pecado y tu ingratitud hacia Dios. Liberador porque finalmente dejas de mentirte a ti mismo. Ya no necesitas fingir, ya no necesitas defenderte. La verdad, aunque duela, te hace libre. ¿Y qué pasa con aquellos que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento? Santa Teresa vio que esas almas también experimentan este juicio instantáneo, pero sin la gracia que les permita aceptarlo. Ven la misma verdad objetiva de sus vidas, pero en lugar de rendirse a la misericordia divina, se endurecen en su rechazo a Dios. Ven que tuvieron 1000 oportunidades de convertirse y las despreciaron todas, y en ese momento ellas mismas se condenan. No es Dios quien las arroja al infierno. Son ellas quienes eligen el infierno porque prefieren su propio orgullo antes que la humildad de reconocer que necesitan la misericordia. Esta primera revelación tiene implicaciones enormes para tu vida presente. Si en el instante de tu muerte verás toda tu vida con claridad absoluta, ¿cómo deberías vivir ahora? Santa Teresa responde con firmeza: vive cada día como si fuera el último, no con angustia, sino con amor. Haz cada acción, por pequeña que sea, con intención pura de agradar a Dios. Confiesa tus pecados con sinceridad total, porque en el cielo no podrás ocultarlos.
Practica la misericordia, porque en ese juicio recibirás la misma medida que diste a otros. Pero la segunda revelación es aún más sorprendente y te hará llorar de emoción, porque descubrirás que no estuviste solo ni un solo instante de tu vida, y las personas que oraron por ti desde el silencio te esperan en el cielo para abrazarte. La segunda revelación que Santa Teresa recibió del cielo es tan conmovedora que cuando la experimentó por primera vez, lloró durante horas sin poder contenerse. En el momento exacto en que tu alma es recibida en el cielo, Dios te muestra algo que jamás imaginaste. Todas las personas que oraron por ti en secreto durante tu vida. No solo tus familiares cercanos o amigos conocidos, sino desconocidos. Personas que nunca conociste en la tierra, pero que intercedieron por ti desde el silencio de sus corazones. Santa Teresa narra esta revelación en el capítulo 7 de Las Moradas, cuando describe cómo Dios le mostró una red invisible de intercesión que sostiene a cada alma en su camino hacia el cielo. Vio que ningún ser humano camina solo. Cada persona está rodeada de oraciones que suben como incienso ante el trono de Dios, muchas de ellas provenientes de fuentes insospechadas. Imagina este momento. Acabas de cruzar el umbral de la eternidad. Has visto el juicio instantáneo de tu vida completa. Y entonces, Dios te revela algo que te deja sin aliento. Aquella monja de clausura que nunca conociste pero que vio tu nombre en una lista de intenciones y oró por ti cada día durante 20 años. El sacerdote anciano que en su misa matutina incluía tu nombre entre las almas que encomendaba a la misericordia divina. La viuda que en su soledad ofrecía sus rosarios por los pecadores del mundo, y tú eras uno de ellos. Santa Teresa explica que esta revelación no es abstracta ni vaga, es concreta y detallada. Ves sus rostros, conoces sus nombres. Dios te muestra exactamente cuándo oraron por ti y cómo esas oraciones cambiaron el curso de tu vida. Ves que aquel día en que estuviste a punto de tomar una decisión que habría arruinado tu alma, una religiosa carmelita en un convento lejano estaba postrada ante el Santísimo Sacramento pidiendo por la conversión de los pecadores, y su oración obtuvo para ti la gracia de dar marcha atrás. En sus relaciones espirituales, Santa Teresa describe una visión en la que vio cómo las oraciones de personas santas habían salvado innumerables almas del infierno, sin que esas almas jamás lo supieran en vida. Vio cadenas de intercesión que atravesaban continentes y generaciones. Una madre que oraba por su hijo difunto obtenía gracias no solo para él, sino para personas conectadas espiritualmente con su familia. Un mártir que antes de morir perdonaba a sus verdugos y pedía por su conversión. Y esa oración seguía activa siglos después salvando almas. Lo que hace esta revelación especialmente emotiva es que descubres cuánto te amaron personas que nunca te conocieron personalmente. Amaron tu alma porque amaban a Dios, y en Dios están unidos todos los que le pertenecen. Ves que cuando una persona reza sinceramente por los demás, establece un vínculo espiritual eterno que solo se hace visible en el cielo. Santa Teresa relata que en una de sus visiones vio su propio caso. Descubrió que cuando era niña y cayó gravemente enferma al borde de la muerte, varias comunidades religiosas en distintos lugares de España habían sido inspiradas por Dios para orar por la recuperación de una niña que ni siquiera conocían. Esas oraciones la salvaron, y cuando años después ella misma fundó sus conventos de carmelitas descalzas, Dios le reveló que estaba devolviendo la caridad que había recibido, orando ahora ella por innumerables almas desconocidas. Pero hay más. Esta revelación también te muestra las oraciones que rechazaste o desperdiciaste. Ves todas las veces que alguien te ofreció rezar por ti y tú lo tomaste a la ligera, sin agradecer realmente. Ves las intenciones de misas que mandaron celebrar por ti y a las que no diste importancia. Ves el dolor silencioso de personas que te amaban y que oraban fervorosamente por tu conversión mientras tú vivías en pecado, ignorando sus súplicas.
Santa Teresa advierte que en ese momento comprenderás el poder inmenso de la oración de intercesión. Verás que cada Ave María, cada rosario, cada misa ofrecida por otra persona tiene un valor eterno que trasciende el tiempo y el espacio. Entenderás por qué la Iglesia insiste tanto en la comunión de los santos, esa doctrina que afirma que todos los miembros del cuerpo de Cristo están unidos y pueden ayudarse mutuamente a través de la oración. Lo más hermoso de esta segunda revelación es el encuentro que sigue. Santa Teresa describe que después de ver quiénes oraron por ti, muchos de ellos se acercan a saludarte en el cielo. Esa monja de clausura que nunca conociste viene a abrazarte y te dice: por fin te conozco. Oré por ti durante tantos años. Ese sacerdote anciano te saluda con lágrimas de alegría porque ve que sus misas no fueron en vano. Esa viuda solitaria te sonríe con ternura maternal porque sus rosarios dieron fruto. Y entonces comprendes algo que Santa Teresa repite constantemente en sus escritos: en el cielo no hay extraños. Todos los que aman a Dios forman una familia única. El amor de caridad que practicaron en la tierra se convierte en una unión eterna en el cielo. Aquellos por quienes oraste se convierten en tus amigos celestiales. Y aquellos que oraron por ti son tus benefactores eternos a quienes nunca terminarás de agradecer. Esta revelación tiene consecuencias prácticas inmediatas para tu vida. Si en el cielo descubrirás quiénes oraron por ti, debes empezar ahora a orar por otros con la misma generosidad. No solo por tu familia y amigos cercanos, también por desconocidos, por los pecadores, por los moribundos, por las almas del purgatorio. Cada oración que ofrezcas por otros será una semilla de amor eterno que florecerá en el cielo. Santa Teresa te exhorta a unirte a esa red invisible de intercesión que sostiene al mundo. Ofrece tus rosarios, tus misas, tus sacrificios por personas cuyos nombres ni siquiera conoces. Algún día en el cielo, ellas vendrán a agradecerte y tú comprenderás que el amor verdadero es el que se da sin esperar recompensa, el que ora sin ser visto, el que intercede desde el silencio. La tercera revelación te mostrará algo sobre ti misma que nunca imaginaste. Verás todas las batallas espirituales que ganaste sin siquiera saber que estabas luchando. La tercera revelación que Santa Teresa recibió sobre el momento de entrar al cielo es una de las más consoladoras y sorprendentes. Cuando tu alma es recibida en la gloria, Dios te muestra todas las tentaciones que venciste sin siquiera darte cuenta de que estabas siendo tentada. Te revela las innumerables veces en que el demonio preparó trampas elaboradas para destruirte espiritualmente, pero la gracia divina te protegió de manera invisible y tú ni siquiera percibiste el peligro del que fuiste salvada. Santa Teresa describe esta revelación en el capítulo 31 de su libro de la vida, cuando narra sus propios combates espirituales. Explica que durante años creyó que sus luchas interiores eran solo producto de su debilidad natural, pero Dios le mostró que detrás de cada tentación aparentemente simple había batallas cósmicas entre ángeles y demonios por el destino de su alma. Y en la mayoría de esas batallas, ella fue protegida sin saberlo. Imagina el momento. Estás en el cielo. Has visto el juicio de tu vida y has conocido a quienes oraron por ti. Ahora Dios abre ante tus ojos otra dimensión de tu existencia terrena que permanecía oculta. El mundo espiritual invisible que te rodeaba constantemente. Ves los momentos específicos en que el demonio intentó llevarte al pecado mortal y fracasó porque tu ángel guardián intervino. Ves las ocasiones en que Satanás preparó encuentros, circunstancias y pensamientos diseñados milimétricamente para hacerte caer. Pero una gracia inesperada te desvió del camino. Santa Teresa narra en sus relaciones que Dios le mostró una escena de su juventud. Había un día en particular en que ella, siendo aún seglar, había planeado asistir a una reunión social donde habría conocido a ciertas personas y entablado ciertas conversaciones
que la habrían llevado por un camino de vanidad y mundanidad del cual difícilmente habría regresado. Pero aquella mañana su padre le pidió inesperadamente que lo acompañara a otra parte, y la reunión nunca sucedió. Teresa pensó que era simple coincidencia. En el cielo descubrió que había sido intervención divina directa para salvarla de una red de tentaciones que el demonio había tejido cuidadosamente durante meses. Esta revelación te muestra algo que cambia radicalmente tu perspectiva de la vida. Nunca estuviste sola en tus batallas. Cada vez que resististe un pensamiento impuro sin darle importancia, estabas rechazando una tentación demoníaca específica. Cada vez que sentiste una inquietud inexplicable que te hizo cancelar un plan o cambiar de dirección, era tu ángel guardián advirtiéndote de peligros espirituales invisibles. Cada vez que una puerta se cerró misteriosamente en tu vida, Dios te estaba protegiendo de algo que habría dañado tu alma eternamente. Santa Teresa explica en El Castillo Interior que la mayoría de las personas pasan por la vida sin comprender que están en medio de una guerra espiritual constante. El demonio no descansa. Estudia tus debilidades, tus momentos vulnerables, tus patrones de comportamiento. Prepara tentaciones personalizadas específicamente para ti, diseñadas para explotar tus heridas emocionales y tus inclinaciones naturales al pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, también te protege constantemente con gracias invisibles. En el cielo verás todas esas gracias con claridad asombrosa. Verás la vez que ibas a entrar a aquel sitio de internet que habría iniciado una adicción terrible, pero justo en ese momento alguien te llamó o tu conexión falló inexplicablemente. Verás aquella conversación que ibas a tener y que habría sembrado chismes destructivos, pero olvidaste lo que ibas a decir en el momento preciso. Verás las relaciones que Dios impidió que formaras porque te habrían alejado de Él. Verás los empleos que no conseguiste y que agradeció no haber conseguido porque te habrían corrompido. Santa Teresa insiste en que esta revelación no solo te muestra las protecciones divinas, sino también las victorias personales que tuviste sin valorarlas. Ves todas las veces que elegiste el bien en situaciones aparentemente insignificantes, pero que tenían consecuencias eternas. Aquella vez que estabas exhausta, pero te levantaste a rezar de todas formas. Aquella ocasión en que sentiste ganas de criticar a alguien, pero te mordiste la lengua. Aquel momento en que tuviste la oportunidad de vengarte, pero elegiste perdonar en silencio. Cada una de esas pequeñas victorias fue, en realidad, una batalla ganada contra el infierno. Cada acto de virtud, por minúsculo que pareciera, fue un triunfo del reino de Dios sobre las tinieblas. Y en el cielo, Dios te honra por esas victorias. Te muestra que no pasaron desapercibidas. Que cada vez que elegiste el bien, aunque nadie te viera, aunque no sintieras ninguna recompensa inmediata, estabas construyendo tu gloria eterna. Lo más impactante de esta tercera revelación es que también ves las tentaciones que no venciste y cómo Dios las usó para tu bien de todas formas. Ves que aquellas caídas que te hicieron sentir tan mal, que te llevaron al confesionario con lágrimas de arrepentimiento, fueron permitidas por Dios para mantenerte humilde. Ves que si hubieras sido victoriosa en todo, habrías caído en la soberbia espiritual, que es peor que cualquier otro pecado. Santa Teresa revela que Dios le mostró cómo sus propias imperfecciones y luchas constantes contra la vanidad y la tibieza fueron instrumentos de santificación. Cada vez que caía y se levantaba arrepentida, su amor por Dios crecía. Cada vez que reconocía su debilidad, la gracia divina encontraba espacio para actuar más plenamente en ella. Esta revelación tiene un mensaje claro para tu vida presente. No desesperes en tus luchas espirituales. No pienses que eres débil o que estás perdiendo batallas constantemente. Muchas veces estás venciendo sin saberlo, porque Dios pelea por ti. Tu simple deseo de agradar a Dios, aunque te sientas imperfecta, ya es una victoria sobre el enemigo
que quiere que desesperes y abandones la lucha. Confía en las gracias invisibles que te rodean. Cuando sientas inquietudes o impulsos inexplicables de orar, de confesarte, de alejarte de ciertas situaciones, obedece. Es tu ángel guardián guiándote. Cuando las puertas se cierren misteriosamente en tu vida, da gracias. Dios te está protegiendo de males que no alcanzas a ver todavía. Lo que viene ahora responderá la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez sobre el sufrimiento. La cuarta revelación te mostrará por qué Dios permitió cada dolor en tu vida y cómo cada lágrima tuvo un propósito eterno que solo comprenderás al cruzar el umbral del cielo. La cuarta revelación que Santa Teresa recibió del cielo es quizás la más sanadora de todas. En el momento en que tu alma es recibida en la gloria eterna, Dios te muestra con claridad perfecta por qué sufriste cada dolor en tu vida. No hay ni un solo sufrimiento sin sentido. No existe ni una sola lágrima desperdiciada. Cada aflicción, cada angustia, cada momento de desesperación tuvo un propósito divino que en la tierra no podías comprender, pero que en el cielo se revela con una claridad que te hace exclamar: valió la pena todo, absolutamente todo. Santa Teresa describe esta revelación en múltiples pasajes de sus obras, especialmente en el capítulo 15 de Las Moradas y en varios fragmentos de su camino de perfección. Explica que durante sus años de enfermedad crónica, cuando pasaba días enteros postrada con dolores insoportables, se preguntaba constantemente por qué Dios permitía tanto sufrimiento en alguien que deseaba servirle. Las dudas la atormentaban. Sentía que su vida se desperdiciaba en un lecho de enferma cuando podría estar haciendo obras apostólicas. Pero Dios le mostró algo que la dejó sin palabras. Cada día de sufrimiento físico que ella ofrecía con amor, aunque fuera imperfectamente, tenía un valor redentor incalculable. Esos días de dolor silencioso salvaron almas del infierno. Sus noches de insomnio por el sufrimiento, cuando lo único que podía hacer Bospolet era susurrar el nombre de Jesús, obtuvieron conversiones de pecadores que jamás conoció. Sus lágrimas de frustración por no poder servir a Dios como deseaba, fueron en realidad el servicio más elevado que podía ofrecer. Imagina ese momento en el cielo. Dios abre ante ti el libro completo de tu vida, pero ahora con una perspectiva que nunca tuviste en la tierra. Ves aquella enfermedad terrible que sufriste durante años y que te hizo cuestionar la bondad de Dios. En el cielo, descubres que durante ese tiempo de sufrimiento, Dios estaba esculpiendo tu alma, quitando todo lo superficial, todo lo que no era esencial, preparándote para una gloria mayor. Ves que si no hubieras pasado por ese valle oscuro, habrías permanecido en una fe superficial e infantil. El sufrimiento te maduró espiritualmente de maneras que ninguna otra experiencia habría logrado. Santa Teresa narra en sus cuentas de conciencia una visión específica donde Dios le mostró a un alma entrando al cielo. Esa alma había sufrido tremendamente en la tierra. Había perdido a sus hijos, había sido traicionada por personas cercanas, había padecido enfermedades humillantes, había muerto en la pobreza más absoluta. Pero cuando entró al cielo, Dios le reveló que cada uno de esos sufrimientos había tejido su corona de gloria. Las lágrimas por sus hijos fallecidos se habían convertido en perlas preciosas de su corona celestial. Las traiciones sufridas habían purificado su alma de todo apego desordenado a las criaturas. La enfermedad humillante la había vaciado de orgullo y la había llenado de humildad genuina. La pobreza la había liberado de toda codicia y la había hecho rica en el cielo. Esta revelación te muestra algo más profundo aún. Ves cómo tus sufrimientos se conectaron con los sufrimientos de Cristo en la cruz. Cada dolor que aceptaste con paciencia, aunque fuera mínima, se unió místicamente al sacrificio redentor de Jesús. Tus pequeñas cruces completaron, como dice San Pablo, lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. No es que el sacrificio de Cristo fuera insuficiente,
sino que Él te permitió participar en la obra de redención, ofreciendo tus propios sufrimientos unidos a los suyos. Santa Teresa explica que en el cielo comprenderás la economía divina del sufrimiento. Verás que Dios nunca desperdicia nada. Cada dolor ofrecido con amor, aunque sea imperfectamente, obtiene gracias específicas para almas específicas. Verás a personas que fueron salvadas del infierno gracias a tus sufrimientos, matrimonios que fueron restaurados porque tú ofreciste tu soledad, adictos que fueron liberados porque tú ofreciste tus propias luchas, niños que fueron protegidos porque tú ofreciste tu propia vulnerabilidad. Pero esta cuarta revelación también te muestra algo que puede ser difícil de aceptar. Ves los sufrimientos que rechazaste o desperdiciaste. Ves todas las veces que te quejaste amargamente en lugar de ofrecer tu dolor. Ves las ocasiones en que te rebelaste contra Dios por permitir ciertas pruebas en tu vida. Ves los momentos en que buscaste escapar del sufrimiento de maneras pecaminosas en lugar de abrazarlo con confianza en la providencia divina. Santa Teresa confiesa honestamente en su vida que ella misma desperdició años de sufrimiento porque no sabía ofrecerlos correctamente. Se quejaba constantemente, buscaba consuelo en conversaciones vanas y en la compañía de personas que la distraían de Dios. Solo cuando aprendió a abrazar sus cruces con amor, su sufrimiento se volvió redentor. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que incluso los sufrimientos mal llevados no se pierden completamente. Dios los usa para humillarte, para mostrarte tu debilidad, para hacerte más compasivo con otros que sufren. Nada se desperdicia en las manos de la divina providencia. En el cielo también descubrirás por qué Dios no respondió ciertas oraciones que hiciste con tanto fervor. Ves aquella petición urgente que Él no concedió y que te causó tanta angustia. En el cielo comprendes que si Dios hubiera dado lo que pedías, habrías tomado un camino que te habría alejado de Él. Ves que su silencio fue en realidad su respuesta más amorosa. Ves que Él te estaba protegiendo de tus propios deseos desordenados. Santa Teresa insiste en sus escritos que muchas veces pedimos cosas que serían veneno para nuestra alma, pero en nuestra ceguera las vemos como bendiciones. Dios, que nos ama infinitamente más de lo que nos amamos a nosotros mismos, nos niega esas peticiones para darnos algo mejor, aunque no lo comprendamos hasta llegar al cielo. Esta revelación también te muestra los sufrimientos que Dios te ahorró. Ves todas las tragedias que podrían haberte sucedido, pero que la providencia divina impidió. Ves los accidentes que casi te ocurren, pero que fueron evitados por intervención angelical. Ves las enfermedades que no desarrollaste gracias a las oraciones de intercesión de otros. Ves que si hubieras sufrido todo lo que merecías por tus pecados, no habrías resistido. La misericordia de Dios te dio exactamente la medida de sufrimiento que podías soportar con su gracia. Lo más hermoso de esta cuarta revelación es que finalmente comprendes las palabras de San Pablo. Los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que se revelará en nosotros. Ves tu gloria celestial y reconoces que cada segundo de dolor en la tierra valió infinitamente la pena por la eternidad de gozo que ahora experimentas. Ves que si pudieras regresar a la tierra, elegirías sufrir el doble con tal de aumentar tu gloria eterna y salvar más almas. Santa Teresa concluye que esta revelación transforma completamente tu memoria del sufrimiento pasado. Los dolores que en la tierra parecían insoportables, en el cielo se ven como pequeñeces. Las aflicciones que duraron años en el tiempo terrestre se perciben como un instante fugaz comparadas con la eternidad bienaventurada. Y lo que antes veías como las peores tragedias de tu vida, ahora las reconoces como las mayores bendiciones disfrazadas. Pero la quinta revelación es la que más lágrimas provoca en el cielo. Descubrirás algo sobre tus seres queridos fallecidos que nunca imaginaste
y que cambiará para siempre tu comprensión del amor eterno. La quinta revelación que Santa Teresa recibió sobre el momento de entrar al cielo es la que provoca más lágrimas de alegría en las almas bienaventuradas. Cuando cruzas el umbral de la eternidad, experimentas algo que jamás esperabas. Te reencuentras con seres queridos de cuya salvación dudabas profundamente. Aquellas personas por las que lloraste años enteros pensando que se habían condenado están allí, en el cielo, esperándote con los brazos abiertos para abrazarte y decirte que la misericordia de Dios es infinitamente más grande de lo que jamás imaginaste. Santa Teresa describe esta revelación en sus relaciones espirituales cuando narra una visión sobre su propio padre. Don Alonso Sánchez de Cepeda había sido un hombre bueno pero mundano durante gran parte de su vida. Cuando murió, Teresa quedó atormentada por la duda de su salvación. Aunque su padre se había confesado antes de morir, ella temía que no hubiera tenido suficiente contrición o que algún pecado oculto lo hubiera separado de Dios eternamente. Pasó años ofreciendo misas y oraciones por su alma, pero en una visión mística, Dios le mostró algo extraordinario. Vio a su padre en el cielo, no en las moradas más altas, pero sí en la gloria eterna. Dios le reveló que en el último momento de su vida, cuando su padre ya no podía hablar ni moverse, experimentó una contrición tan profunda y un amor a Dios tan ardiente que todas sus tibiezas pasadas fueron consumidas en ese fuego de caridad final. Lo que parecía una muerte ordinaria había sido en realidad un encuentro íntimo y misericordioso con el Salvador. Imagina ese momento en el cielo. Llegas al paraíso y de repente ves a aquella persona que amabas profundamente, pero que vivió alejada de la fe durante años. Ves a aquel familiar que murió repentinamente sin los sacramentos. Ves a aquel amigo que rechazó a Dios públicamente y que falleció en circunstancias trágicas. Y están allí, salvados, glorificados, sonriéndote con una paz que nunca tuvieron en la tierra. Santa Teresa explica que en ese reencuentro celestial, Dios te revela lo que sucedió en los últimos instantes de la vida de esas personas. Te muestra cómo, en el momento final, cuando todo parecía perdido, la misericordia divina les concedió un encuentro secreto con Cristo. Te muestra cómo en una fracción de segundo, cuando sus vidas terrenales se apagaban, sus almas fueron tocadas por una gracia tan poderosa que derritió años de resistencia y orgullo. Ves que aquel hijo tuyo que murió en pecado aparente tuvo un instante de arrepentimiento genuino que nadie vio excepto Dios. Ves que aquella madre que se alejó de la iglesia durante décadas pronunció en su último aliento una súplica sincera de perdón. Ves que aquel esposo que parecía endurecido contra la religión experimentó en su agonía una apertura del corazón que permitió que la gracia entrara torrencialmente. Santa Teresa revela algo crucial. Dios nunca se rinde con ninguna alma hasta el último segundo. Mientras hay vida, hay esperanza de salvación. Y en el momento final, cuando el velo entre este mundo y el siguiente se vuelve transparente, muchas almas ven la realidad del cielo y del infierno con tal claridad que eligen a Dios aunque toda su vida lo hayan rechazado. Pero esta quinta revelación tiene también una dimensión dolorosa, porque si bien te reencuentras con muchos de quienes creías perdidos, también descubres con horror que algunos de quienes creías salvados no están en el cielo. Ves que aquella persona que aparentaba tanta santidad en público vivía en pecado mortal oculto y murió sin arrepentirse. Ves que aquel religioso que parecía tan piadoso tenía el corazón lleno de soberbia y nunca amó realmente a Dios, sino solo su propia reputación. Santa Teresa advierte sobre esto en el capítulo 38 de su vida, cuando describe su visión del infierno. Vio almas que en la tierra habían sido consideradas devotas, pero que en realidad practicaban una religiosidad externa sin conversión interior genuina. Vio personas que rezaban muchas oraciones, pero que vivían en pecados graves sin confesarlos.
Vio católicos de nombre que nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo y que murieron en estado de tibieza espiritual mortal. En el cielo comprenderás algo que la Iglesia siempre ha enseñado, pero que pocos toman en serio. Nadie puede juzgar el estado del alma de otra persona. Solo Dios conoce los corazones. Los que parecían perdidos pueden estar salvados. Los que parecían santos pueden estar condenados. El juicio de Dios es perfectamente justo porque toma en cuenta absolutamente todo: las circunstancias, la formación recibida, las heridas del alma, los traumas, las enfermedades mentales, las presiones externas, todo. Santa Teresa narra que cuando se reencuentra con sus seres queridos salvados en el cielo, experimenta una alegría tan intensa que supera infinitamente todo el dolor que sufrió por ellos en la tierra. Todas las lágrimas que derramó, todas las oraciones que ofreció, todos los sacrificios que hizo por su salvación adquieren un valor eterno. Ve que sus intercesiones fueron escuchadas. Ve que Dios honró su amor maternal, fraternal o filial, concediendo gracias extraordinarias en el último momento. Pero también te muestra algo más. Tus oraciones por ellos durante su vida terrenal obtuvieron gracias que los prepararon para ese momento final. Cada rosario que rezaste por ellos plantó semillas de gracia. Cada misa que ofreciste debilitó las cadenas del pecado que los ataban. Cada sacrificio que hiciste en silencio por su conversión fue una luz que iluminó su oscuridad. Y aunque no se convirtieron cuando tú querías, la gracia acumulada estalló finalmente en el momento decisivo. Santa Teresa insiste en que nunca debemos desesperarnos por la salvación de nadie mientras viva. Nunca digas de nadie que está perdido. Nunca dejes de orar por la conversión de los pecadores, por alejados que parezcan de Dios, porque en el último instante la misericordia divina puede obrar milagros que superan toda comprensión humana. Esta revelación también te muestra a aquellos por quienes nunca oraste lo suficiente. Ves a familiares lejanos cuya salvación te era indiferente. Ves a conocidos que necesitaban tus oraciones pero que ignoraste. Y aunque muchos de ellos fueron salvados por la intercesión de otros, experimentas un lamento santo por no haber cooperado más generosamente en la obra de su salvación. En el cielo, todos los que se aman en Dios forman una familia perfecta. Ya no hay rencores ni heridas. Ya no hay malentendidos ni distancias. El amor de caridad que comenzó imperfectamente en la tierra alcanza su plenitud en el paraíso. Abrazas a quienes amaste y descubres que ese amor era solo un pálido reflejo del amor eterno que ahora experimentas. La sexta revelación tiene que ver con algo que Dios guardó solo para ti desde antes de la fundación del mundo. Descubrirás tu verdadero nombre celestial y tu identidad eterna que nadie más posee. La sexta revelación que Santa Teresa recibió sobre el momento de entrar al cielo toca la identidad más profunda del ser humano. Cuando tu alma es recibida en la gloria eterna, Dios te revela tu verdadero nombre celestial. No el nombre que te pusieron al nacer, no el apodo con el que te conocían, sino el nombre único, irrepetible, que Dios pensó para ti desde toda la eternidad. Un nombre que expresa perfectamente quién eres realmente, cuál es tu vocación eterna y qué lugar único ocupas en el corazón de la Santísima Trinidad. Santa Teresa describe esta revelación en el capítulo 29 de su Castillo Interior, cuando habla del matrimonio espiritual del alma con Dios. Explica que en la séptima morada, cuando el alma alcanza la unión perfecta con Dios, recibe una comunicación tan íntima de parte de la Santísima Trinidad que solo puede describirse como un susurro del nombre secreto que Dios le ha dado. Es una experiencia inefable que trasciende las palabras humanas. En el libro del Apocalipsis, San Juan habla de esta realidad cuando escribe: «Al vencedor le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe». Santa Teresa comprendió que este pasaje no era simplemente simbólico.
era una promesa literal de algo que sucede en el cielo. Cada alma recibe de Dios un nombre que expresa su singularidad absoluta ante Él. Imagina ese momento. Acabas de cruzar el umbral del paraíso. Has experimentado el juicio de tu vida. Te has reencontrado con tus seres queridos. Has visto las gracias que recibiste y las batallas que venciste. Y ahora, en un momento de intimidad suprema, la voz de Dios te llama por tu nombre verdadero. No es simplemente un sonido. Es una palabra que contiene toda tu identidad, toda tu historia, todo tu propósito eterno condensado en una expresión divina. Santa Teresa explica que en ese instante comprendes quién eres realmente. Durante toda tu vida terrenal viviste con una identidad fragmentada. Te definías por tus roles: madre, hija, esposa, profesional, amiga. Te identificabas con tus logros o tus fracasos. Construiste máscaras para protegerte o para impresionar a otros. Pero nada de eso era tu verdadero yo. En el cielo, cuando Dios pronuncia tu nombre celestial, todas esas máscaras caen. Todas esas identidades parciales se disuelven. Y emerge tu ser auténtico, el que Dios soñó cuando te creó. Descubres que eres infinitamente más hermosa, más valiosa, más única de lo que jamás imaginaste. Descubres que tu vida tenía un propósito específico que solo tú podías cumplir y que ese propósito está codificado en tu nombre celestial. Santa Teresa narra en sus relaciones que en uno de sus éxtasis más profundos, Dios le reveló parcialmente su nombre celestial. No pudo expresarlo con palabras humanas porque no existen términos adecuados, pero comprendió que ese nombre contenía su vocación particular: ser reformadora del Carmelo, ser maestra de oración, ser instrumento de la misericordia divina para innumerables almas. Todo su ser, todo su sufrimiento, toda su misión estaba contenido en ese nombre que solo Dios conocía plenamente. Esta sexta revelación te muestra también cómo ese nombre celestial estuvo presente durante toda tu vida, aunque no lo conocieras. Ves que cada vez que actuaste según tu verdadera naturaleza espiritual, estabas viviendo tu nombre. Cada vez que fuiste auténticamente tú misma, en lugar de copiar a otros, estabas encarnando tu identidad celestial. Cada vez que seguiste la voz de tu conciencia profunda, en lugar de la presión social, estabas respondiendo a tu nombre verdadero. Santa Teresa explica que conocer tu nombre celestial también te revela por qué Dios permitió ciertas experiencias en tu vida. Ves que tu temperamento particular, tus talentos específicos, incluso tus debilidades características, fueron diseñadas para que cumplieras tu vocación única. Ves que no eres un accidente ni un producto del azar. Eres una idea original de Dios, pensada amorosamente desde la eternidad. En el cielo también descubres que tu nombre celestial está relacionado con el nombre de Cristo. Todos los salvados llevan el nombre de Jesús impreso en sus almas, pero cada uno lo lleva de manera única. Tu relación particular con Cristo, la forma específica en que participas de su vida divina, está expresada en tu nombre celestial. Eres parte de su cuerpo místico, pero no eres una pieza intercambiable. Eres un miembro único e insustituible. Santa Teresa revela que esta experiencia de conocer tu nombre celestial produce una paz y una alegría incomparables. Finalmente comprendes por qué exististe. Finalmente sabes quién eres sin confusión ni dudas. Ya no necesitas compararte con nadie porque tu singularidad es absoluta. Ya no necesitas competir porque tu lugar en el cielo es único. Ya no sufres por no ser como otros porque ahora sabes que fuiste creada para ser exactamente quien eres. Pero esta revelación también te muestra los momentos de tu vida en que traicionaste tu verdadero nombre. Ves todas las veces que actuaste en contra de tu identidad profunda por miedo al rechazo o por deseo de aceptación. Ves cuando negaste tus dones para no destacar.
ves cuando fingiste ser quien no eras para encajar. Cada una de esas traiciones a tu nombre celestial causó dolor a tu alma y frustró parcialmente el plan de Dios para ti. Santa Teresa advierte que en la tierra debemos buscar conocer nuestra identidad verdadera a través de la oración contemplativa. En el silencio ante el Santísimo Sacramento, Dios va revelando poco a poco quiénes somos realmente. Va purificando las falsas imágenes que tenemos de nosotros mismos. Va mostrándonos nuestra vocación particular. No conoceremos nuestro nombre celestial completo hasta llegar al cielo, pero podemos recibir anticipos que nos guíen en el camino. Lo que descubrirás en la séptima revelación te hará replantear cómo estás viviendo ahora mismo. Verás algo sobre tu vida que te llenará de un lamento santo, pero también de una esperanza renovada. La séptima revelación que Santa Teresa recibió sobre el momento de entrar al cielo es una de las más dolorosas y a la vez más transformadoras. Cuando tu alma es recibida en la gloria eterna, Dios te muestra con claridad absoluta todas las gracias que te ofreció durante tu vida y que rechazaste, ignoraste o desperdiciaste. No son solo las gracias grandes y evidentes, son también las pequeñas inspiraciones divinas que pasaste por alto, los llamados sutiles que no escuchaste, las oportunidades de santidad que dejaste ir por pereza, por miedo o por apego a tu comodidad. Santa Teresa describe esta revelación en el capítulo 19 de su libro de la vida cuando narra sus años de tibieza espiritual. Explica que después de su conversión definitiva a los 40 años, Dios le mostró retrospectivamente todos los años que había desperdiciado. Vio las innumerables gracias que Él le había ofrecido durante casi 2 décadas y que ella había rechazado por estar apegada a conversaciones vanas, por buscar consuelo en criaturas en lugar de en el Creador, por temer el compromiso radical con Dios. Imagina ese momento en el cielo. Estás en presencia de Dios, experimentando una alegría inmensa por tu salvación. Pero entonces, con una mezcla de misericordia y justicia, Él te muestra el libro de las gracias rechazadas. Ves todas las veces que sentiste el impulso de orar y lo ignoraste. Ves las ocasiones en que el Espíritu Santo te inspiró a hacer una obra de caridad específica y la pospusiste indefinidamente. Ves los momentos en que Dios te invitaba a una conversión más profunda y tú pusiste excusas. Santa Teresa revela algo particularmente doloroso. En el cielo ves no solo las gracias que rechazaste, sino también lo que habrías llegado a hacer si las hubieras aceptado. Dios te muestra una visión de la santidad que Él había planeado para ti, la gloria que podrías haber alcanzado, las almas que podrías haber salvado con tu ejemplo y tus oraciones. Ves el potencial divino que Él depositó en ti y que quedó parcialmente sin desarrollar por tu resistencia a la gracia. En sus relaciones espirituales, Santa Teresa narra que Dios le mostró específicamente que si hubiera respondido generosamente a las gracias desde su juventud, habría alcanzado alturas místicas aún mayores y habría fundado el doble de conventos. No le mostró esto para condenarla, sino para enseñarle la generosidad infinita de Dios, que seguía ofreciéndole gracias abundantes a pesar de sus rechazos pasados. Esta revelación te muestra las inspiraciones concretas que Dios te envió y que no seguiste. Ves aquella mañana en que sentiste el impulso de levantarte temprano para rezar y decidiste dormir media hora más. Ves aquel día en que el Espíritu Santo te impulsaba a hablar de tu fe con alguien necesitado y guardaste silencio por vergüenza. Ves aquella ocasión en que Dios te llamaba a perdonar completamente a quien te ofendió y tú te aferraste al resentimiento durante años. Santa Teresa explica que el lamento que sientes en el cielo al ver estas gracias rechazadas no es el lamento amargo de la desesperación. Es un lamento santo, purificador, que coexiste con la alegría de estar salvado. Es similar
al sentimiento que experimenta una madre cuando ve que su hijo alcanzó el éxito a pesar de haber desperdiciado muchas oportunidades en su juventud. Hay alegría por el resultado final, pero también pena por lo que pudo haber sido y no fue. Pero esta séptima revelación también te muestra algo consolador. Ves que a pesar de todos tus rechazos, Dios nunca dejó de ofrecerte gracias. Cada vez que cerraste una puerta en la gracia, Él abrió otra. Cada vez que desperdiciaste una oportunidad de santidad, Él te dio otra diferente. Su misericordia es tan persistente que siguió llamándote incansablemente hasta el último momento de tu vida. Santa Teresa narra que en sus visiones del cielo vio almas que habían rechazado gracias durante décadas enteras, viviendo en mediocridad espiritual, pero que en sus últimos años finalmente respondieron generosamente. Aunque su gloria celestial no era tan alta como podría haber sido, experimentaban una felicidad perfecta, porque en el cielo nadie envidia la gloria de otro. Cada uno está plenamente satisfecho con su grado de bienaventuranza. En el cielo también descubres cuáles fueron las consecuencias de tus rechazos a la gracia. Ves las almas que podrías haber ayudado con tu testimonio, pero que no ayudaste porque permaneciste tibia. Ves las conversiones que podrían haber ocurrido si hubieras sido más generosa en tu respuesta a Dios. Ves las oraciones que podrías haber ofrecido y los sacrificios que podrías haber hecho por la salvación de otros. Santa Teresa advierte que el mayor dolor en el cielo no es por los propios pecados cometidos, porque esos fueron perdonados en el confesionario y purificados en el purgatorio. El mayor lamento es por las oportunidades de hacer el bien que dejaste pasar. Es por la santidad que pudiste alcanzar y no alcanzaste. Es por las almas que pudiste salvar con tu intercesión y no salvaste. Esta revelación te muestra también los momentos específicos de tu vida en que Dios te ofreció gracias extraordinarias y tú las rechazaste. Ves aquel retiro espiritual al que no quisiste ir porque preferiste tus planes personales. Ves aquella llamada a una vida de mayor oración que ignoraste porque te parecía demasiado exigente. Ves aquellas lecturas espirituales que pospusiste indefinidamente. Ves aquellas confesiones que evitaste por vergüenza. Santa Teresa revela que en el cielo comprendes que cada gracia rechazada era una oportunidad única e irrepetible. Dios te ofrece gracias específicas en momentos específicos. Si no las aprovechas en ese momento, la oportunidad pasa. Aunque Dios te ofrecerá otras gracias, aquella en particular ya no volverá. Es como un tren que pasa por tu estación. Si no subes en ese momento, tendrás que esperar otro tren, pero ese específico ya se fue. En el cielo también ves cómo tus rechazos a la gracia afectaron a tu familia y a tu comunidad. Ves que si hubieras respondido generosamente a ciertas inspiraciones divinas, habrías transformado el ambiente espiritual de tu hogar. Ves que tu tibieza espiritual contagió a otros que te miraban como ejemplo. Ves que tu resistencia a la gracia creó un vacío que otros tuvieron que llenar. Pero la octava revelación sanará ese dolor con la noticia más hermosa. Descubrirás que hubo alguien que lloró por ti cada día, alguien que nunca te abandonó ni un solo instante, alguien cuyo amor por ti fue tan intenso que cada uno de tus pecados le causaba lágrimas de dolor. La octava revelación que Santa Teresa recibió sobre el momento de entrar al cielo es la más conmovedora y sanadora de todas. Cuando tu alma cruza el umbral de la eternidad, finalmente ves cara a cara a quien te acompañó cada segundo de tu existencia terrena, tu ángel guardián. Y en ese encuentro descubres algo que te rompe el corazón y lo llena de amor al mismo tiempo. Tu ángel lloró por ti. Lloró cada vez que pecaste. Lloró cada vez que rechazaste una gracia. Lloró cada vez que te pusiste en peligro espiritual. Su amor por ti fue tan intenso que tu dolor fue su dolor.
Santa Teresa describe esta revelación en el capítulo 33 de su vida, cuando narra una visión extraordinaria de su ángel guardián. Explica que vio a un ángel de belleza indescriptible con un dardo de fuego en la mano. Ese ángel, que había estado a su lado toda la vida sin que ella lo percibiera, le mostró cuánto había sufrido por ella durante sus años de tibieza espiritual. No era un sufrimiento como el humano, porque los ángeles son espíritus puros, pero era un dolor real, una pena santa por ver al alma que amaban alejarse de Dios. Imagina ese momento en el cielo, después de ver todas las gracias que rechazaste, después de experimentar el lamento santo por lo que pudo haber sido. De repente te encuentras frente a frente con un ser de luz indescriptible. Es tu ángel guardián, y en sus ojos, que son como espejos de la misericordia divina, ves reflejada toda tu vida desde una perspectiva que nunca tuviste. Él te muestra las innumerables veces que te salvó de accidentes que habrían terminado con tu vida antes de tiempo. Te muestra las ocasiones en que apartó de ti tentaciones tan fuertes que habrías caído inevitablemente sin su intervención. Te muestra las noches que pasó velando tu sueño cuando espíritus malignos rondaban tratando de perturbarte con pesadillas o pensamientos oscuros. Santa Teresa revela en sus relaciones que los ángeles guardianes tienen una capacidad especial de experimentar tanto el gozo como el dolor relacionado con las almas que Dios les encomienda. Cuando el alma progresa en santidad, el ángel experimenta una alegría inmensa. Cuando el alma peca o se aleja de Dios, el ángel experimenta una tristeza profunda, no porque su felicidad dependa del alma, sino porque su amor por ella es tan puro que su bien es el bien del ángel. En el cielo, tu ángel guardián te narra momentos específicos de tu vida que tú habías olvidado, pero que para él fueron determinantes. Te cuenta aquella vez en tu infancia, cuando estuviste a punto de ahogarte, y él inspiró a alguien para que te rescatara en el último segundo. Te recuerda aquel día de tu adolescencia, cuando ibas a tomar una decisión desastrosa, y él puso en tu camino a la persona correcta que te aconsejó sabiamente. Te muestra aquella noche oscura del alma en que pensaste en abandonar todo, incluso la vida misma, y él luchó ferozmente contra los demonios que te susurraban desesperación. Santa Teresa narra que en una de sus visiones más profundas vio la batalla invisible que ocurre constantemente entre ángeles y demonios por cada alma humana. Vio a su propio ángel guardián enfrentándose a espíritus malignos que intentaban arrastrarla al pecado. Vio cómo su ángel recibía fuerzas adicionales de Dios cada vez que ella rezaba o recibía los sacramentos. Vio cómo su ángel se debilitaba en su capacidad de protegerla cuando ella persistía en el pecado. Pero lo más hermoso de esta octava revelación es que tu ángel guardián no te muestra todo esto para reprocharte. Lo hace para que comprendas cuánto te amó, para que veas que nunca estuviste sola, para que entiendas que cada paso que diste en la tierra, alguien infinitamente más sabio y puro que tú caminaba a tu lado, guiándote invisiblemente hacia el cielo. Tu ángel te cuenta también los momentos en que más feliz fue contigo. Aquella primera comunión en que recibiste a Jesús con un corazón inocente y puro. Aquella confesión en que te arrepentiste sinceramente y saliste renovada. Aquella oración nocturna en que le hablaste a Dios con total honestidad desde lo más profundo de tu corazón. Aquella obra de caridad que hiciste en secreto sin buscar reconocimiento. En cada uno de esos momentos, tu ángel saltó de alegría ante el trono de Dios. Santa Teresa explica que los ángeles guardianes también tienen el privilegio de presentar nuestras oraciones ante Dios. Cada vez que rezabas, tu ángel tomaba esa oración como si fuera un perfume precioso y la llevaba ante el altar celestial. Cada vez que ofrecías un sacrificio, tu ángel lo presentaba ante la Santísima Trinidad como una ofrenda agradable. Cada vez que hacías un acto de caridad, tu ángel lo registraba en el libro de la vida como un tesoro eterno. En el cielo descubres que tu ángel guardián también oró por ti constantemente. Los ángeles no necesitan orar como nosotros
porque están en presencia permanente de Dios, pero interceden por las almas que les fueron encomendadas. Tu ángel intercedió por ti cada día. Pidió gracias específicas para ti en momentos cruciales. Solicitó protección divina cuando los peligros te rodeaban. Suplicó misericordia cuando tus pecados clamaban justicia. Santa Teresa revela algo extraordinario. En el cielo, tu ángel guardián se convierte en tu compañero eterno de gloria. La relación que comenzó en tu concepción cuando Dios lo asignó a tu cuidado continúa por toda la eternidad. Pero ahora es una relación de amistad perfecta, sin el velo de invisibilidad que existía en la tierra. Ahora pueden comunicarse directamente, alabar a Dios juntos, contemplar la gloria divina en compañía mutua. Tu ángel te muestra también cómo cumplió la misión que Dios le encomendó. Dios le dijo desde el principio cuál debía ser tu destino final si cooperabas con la gracia. Tu ángel trabajó incansablemente durante décadas para que llegaras a ese destino. Y ahora, viéndote en el cielo, experimenta la satisfacción de haber cumplido fielmente su misión. Su alegría es perfecta porque el alma que amó está eternamente a salvo. Pero esta revelación también te muestra los momentos en que más dolor causaste a tu ángel. No porque él sea rencoroso, sino para que comprendas la gravedad del pecado. Ves aquellas ocasiones en que pecaste deliberadamente, a pesar de sentir claramente la voz de tu conciencia advirtiéndote. Esa voz era tu ángel tratando de detenerte. Ves aquellos momentos en que te expusiste a peligros morales innecesarios y tu ángel tuvo que luchar ferozmente para sacarte de allí. Santa Teresa concluye que esta octava revelación te llena de un amor profundo y de una gratitud eterna hacia tu ángel guardián. Comprendes que después de Dios y de la Virgen María, nadie te amó más pura y constantemente que Él, y decides pasar la eternidad agradeciéndole, alabando a Dios junto a Él y disfrutando de su compañía bienaventurada. La novena revelación te mostrará el impacto eterno de tu vida. Descubrirás algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre la importancia de cada pequeña acción que realizaste en la tierra. La novena revelación que Santa Teresa recibió sobre el momento de entrar al cielo es una de las más sorprendentes y validadoras de todas. Cuando tu alma es recibida en la gloria eterna, Dios te muestra algo que jamás imaginaste. Tu vida salvó a otras personas sin que tú lo supieras. Aquellos pequeños actos de bondad que hiciste y olvidaste tuvieron consecuencias eternas. Aquellas palabras amables que pronunciaste sin darles importancia cambiaron el rumbo de almas que estaban al borde de la desesperación. Aquellos sacrificios silenciosos que ofreciste obtuvieron conversiones de personas que nunca conociste. Santa Teresa describe esta revelación en el capítulo 40 de Las Moradas, cuando habla del efecto multiplicador de las buenas obras. Explica que ningún acto de caridad, por pequeño que sea, se pierde en la economía divina. Cada gesto de amor tiene repercusiones eternas que solo se hacen visibles en el cielo. Dios teje con todos estos actos una red invisible de gracia que sostiene al mundo entero. Imagina ese momento en el cielo. Después de ver el amor de tu ángel guardián, después de experimentar todas las revelaciones anteriores, Dios te muestra ahora el impacto real de tu vida. Ves a personas específicas que fueron salvadas gracias a ti. Aquella sonrisa sincera que le diste a un desconocido en el autobús un día cualquiera. Esa persona estaba contemplando el suicidio esa mañana, pero tu gesto le recordó que todavía había bondad en el mundo y decidió seguir viviendo. Ves aquel día en que dejaste propina generosa en un restaurante. La mesera que la recibió estaba desesperada económicamente y tu generosidad la salvó de tomar una decisión desesperada. Años después, esa mujer crió a sus hijos en la fe y uno de ellos se convirtió en sacerdote que salvó cientos de almas. Y todo comenzó con tu propina que ni siquiera recordabas haber dado. Santa Teresa narra en sus relaciones que Dios le mostró cómo sus oraciones por desconocidos habían salvado almas en continentes lejanos.
Un rosario que ella rezó un martes ordinario obtuvo la gracia de conversión para un pecador en las Indias, que en ese mismo momento estaba a punto de rechazar definitivamente a Dios. Una misa que ella ofreció por las almas del purgatorio liberó a un alma que llevaba décadas esperando esa intercesión específica. En el cielo, descubres que tu ejemplo silencioso de virtud inspiró a personas que te observaban sin que lo supieras. Aquella compañera de trabajo que te veía persignarte antes de comer. Ese simple gesto la hizo reflexionar sobre su alejamiento de Dios y eventualmente regresó a la iglesia. Aquel vecino que notó tu paciencia con tus hijos en momentos difíciles. Tu ejemplo lo ayudó a ser mejor padre y a transmitir valores cristianos a su familia. Santa Teresa explica que Dios te muestra también el efecto dominó de tus actos. Ves que aquella persona a quien ayudaste espiritualmente ayudó a su vez a otras, y esas otras ayudaron a más. Y así se formó una cadena de gracia que se extendió por generaciones. Ves que tu vida, aunque te parecía insignificante, fue un eslabón esencial en esa cadena de salvación. Descubres personas que están en el cielo gracias a tu intercesión. Aquellas almas del purgatorio por las que rezaste y que ahora vienen a agradecerte su liberación. Aquellos pecadores por los que ofreciste sacrificios y que se convirtieron en sus últimos momentos. Aquellos moribundos a quienes nunca conociste, pero que fueron beneficiados por tus oraciones por los agonizantes. Santa Teresa revela que esta novena revelación también te muestra cómo tus sufrimientos ofrecidos salvaron almas. Aquella enfermedad que soportaste con paciencia obtuvo la gracia de conversión para un ateo. Aquella humillación que aceptaste sin venganza liberó a alguien de cadenas de pecado. Aquel día de soledad que ofreciste por los que sufren consoló a un alma desesperada que en ese momento recibió fuerzas para continuar. En el cielo comprendes finalmente las palabras de Cristo. Todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cada acto de caridad que realizaste, por insignificante que pareciera, fue un acto de amor directo a Jesús. Y Él lo recompensa eternamente. Y ahora, la 10ª y última revelación, la más poderosa de todas. Lo que estás a punto de descubrir sobre la promesa que Dios te hizo antes de nacer cambiará tu comprensión de tu vida entera y te llenará de una paz que sobrepasa todo entendimiento. La 10ª y última revelación que Santa Teresa recibió sobre el momento de entrar al cielo es la más poderosa, la más íntima, la más transformadora de todas. Cuando tu alma es recibida en la gloria eterna, Dios te revela la promesa personal que te hizo antes de que nacieras. Antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el tiempo, Dios te conocía, te amaba y te hizo una promesa única que solo ahora, en el cielo, comprendes en su totalidad. Santa Teresa describe esta revelación en el capítulo final del Castillo Interior cuando habla de la 7ª morada. Explica que en la unión perfecta con Dios, el alma finalmente comprende por qué fue creada. Descubre que su existencia no fue accidental, fue planeada amorosamente por la Santísima Trinidad desde toda la eternidad. Y con esa planificación vino una promesa. Dios se comprometió a llevarte al cielo, a amarte infinitamente, a perdonar todos tus pecados si te arrepentías, a nunca abandonarte aunque tú lo abandonaras 1000 veces. En el cielo, Dios te muestra el momento eterno en que tu alma fue concebida en su mente divina. Te muestra que Él te eligió específicamente, con tus características únicas, para cumplir una misión particular en la historia de la salvación. Te muestra que cada detalle de tu vida, incluso los momentos más dolorosos, fueron permitidos para que llegaras exactamente a donde estás ahora, en sus brazos eternos. La promesa que Dios te hizo fue simple pero absoluta. Si cooperabas mínimamente con su gracia, Él haría el resto. Si le dabas aunque fuera un pequeño espacio en tu corazón, Él lo llenaría completamente. Si pronunciabas su nombre aunque fuera una sola vez con sinceridad,
Él respondería con torrentes de misericordia. Y cumplió esa promesa. Estás en el cielo porque Él nunca falla. Santa Teresa concluye que esta 10ª revelación te llena de una gratitud tan inmensa que pasarás la eternidad alabando la fidelidad de Dios. Comprendes que tu salvación no fue principalmente tu logro, sino su regalo, que tu santidad no fue tu mérito, sino su gracia, que tu gloria no es tu corona, sino la suya compartida contigo por puro amor. Ahora tú que escuchas estas palabras tienes una decisión que tomar. Estas 10 revelaciones de Santa Teresa no son solo información teológica, son una invitación a vivir hoy preparándote para ese momento glorioso. Cada día que vives es una oportunidad de responder a la gracia, de cooperar con tu ángel guardián, de salvar almas con tus pequeños actos de amor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal para seguir descubriendo los secretos del cielo que los santos nos revelaron. Comparte este video con quienes amas porque estas verdades pueden cambiar vidas y salvar almas. Y recuerda, la promesa que Dios te hizo antes de nacer sigue vigente. Él te espera en el cielo con los brazos abiertos. No lo hagas esperar más. Vive cada día como si fuera el último, porque quizás lo sea. Y ese día quieres estar preparada para escuchar tu verdadero nombre celestial de los labios de Dios mismo.